Los objetivos de aprendizaje de esta clase son nombrar técnicas microscópicas y sus fundamentos, reconocer la aplicación de diversas técnicas microscópicas para el estudio de células y tejidos, comparar las características de diferentes técnicas microscópicas en relación a el tipo de radiación utilizada para observar la muestra, el procesamiento de la muestra o espécimen, su resolución y sus ventajas. Primeramente, mencionar la importancia del microscopio para observar las células en los tejidos, pues estas son las unidades básicas de los seres vivos. El primer microscopio fue creado por Antony van Leeuwenhoek en el siglo XVII. Él observó microorganismos en el agua de charcos utilizando un pequeño microscopio de no más de 10 centímetros que tenía un lente, el sitio donde localizar la muestra y además podría controlar el foco, y de esta forma observó la morfología de las células de microorganismos, formas alargadas, formas redondeadas o cocáceas, formas basilares, formas como espirales y también la agrupación de células. Con la mejora de los microscopios fue posible en el siglo XIX plantear la teoría celular por Schleiden y Schwann. Ellos plantean entonces como primer postulado de la teoría celular que la célula es la unidad básica de los seres vivos. Y por supuesto, el microscopio es quien permite determinar la existencia de la célula como unidad básica tanto de animales como de vegetales. Además, y en conjunto con otros postulados de otros científicos, también plantear que toda célula proviene de otra célula. Esta figura nos muestra el tamaño de las células. Aquí están las células bacterianas que están del orden de los micrómetros entre 2 y 5 a 6 micrómetros, y una célula eucarionte que está en el orden de los 10, 20 micrómetros. Por supuesto que estos tamaños son mucho mayores que los que corresponden a un organelo subcelular como la mitocondria o mitocondrión, y complejos multiproteicos como el ribosoma o proteínas como la hemoglobina de tamaños del orden de los 10 nanómetros. Y el tamaño de los organismos pluricelulares que están compuestos por múltiples células. Revisemos ahora el microscopio de luz. Lo primero están los oculares, por donde, ¿no es cierto?, ponemos los ojos y observamos la muestra. Entonces estos oculares tienen unos lentes que van a aumentar el tamaño de la muestra 10 veces, lo que se representa como 10 por. También están los objetivos, que son distintos lentes que van a tener distintos aumentos, 10 veces, 40 veces o 100 veces. El aumento final va a ser la multiplicación entre el aumento del objetivo y de los oculares. Así, si usamos el lente de 10 por, el objetivo de 10 por, multiplicado por el aumento que tienen los oculares, que es 10 por, tenemos que vamos a de esta forma observar y aumentar el tamaño del objeto 100 veces. La muestra se localiza
en la platina. Generalmente las muestras se ponen en un vidrio delgado, transparente, que se denomina portaobjeto. Y ese se localiza en la platina, que tiene unas especies de pinzas que permiten afirmar este portaobjeto para darle inmovilidad a la muestra, que no tenga movimiento. Después tenemos un condensador que lo que hace es determinar la cantidad de luz que llega a la muestra. Y también tenemos, por supuesto, una fuente de luz. Entonces, el microscopio de luz tiene la fuente de luz en la parte inferior. Desde abajo es de donde se ilumina la muestra. Y así como en el microscopio de Leeuwenhoek, tenemos un dispositivo que permite enfocar, dar enfoque a la muestra. Acá en este otro esquema se muestra la forma en que la luz es reflejada por los distintos lentes llegando a la muestra. Tenemos la fuente de luz que llega a la muestra, que está en esta posición, y se refleja una imagen que queda invertida respecto a la imagen que corresponde a la muestra, pero el juego de lentes, luego de pasar la luz por los oculares, me vuelve a dar la posición original de la muestra. La microscopía de luz o microscopía de campo claro nos permite observar las células en el microscopio gracias al aumento que estos tienen. Sin embargo, los componentes celulares en general no tienen color. Por lo tanto, los distintos organelos y compartimentos subcelulares no son fáciles de observar, pues no tienen un contraste. Sin embargo, gracias a tinciones o colorantes naturales o artificiales que tienen afinidad por los componentes celulares, es posible observar estructuras subcelulares. Uno de los colorantes más utilizados para tejidos es el que combina la hematoxilina y la eosina. En estas figuras se muestran cortes de páncreas teñidos específicamente, en este caso, con hematoxilina. La hematoxilina es un colorante básico que se va a unir a moléculas con carga negativa, como son el ADN y proteínas con carga neta negativa. Se utiliza como contraste la eosina, que es un colorante ácido que se va a unir a proteínas y componentes con carga positiva. Entonces la combinación de estos genera un contraste y es posible entonces observar acá, por ejemplo, la morfología celular y también el núcleo. Otro aspecto importante es que para hacer esta observación, los cortes de tejido son realizados, incluidos en parafina y posteriormente fijados con algunos solventes como etanol. La resolución que tiene la microscopía de luz es 0,2 micrómetros. Esto permite entonces observar la separación, por ejemplo, de dos células hasta 0,2 micrómetros. Por lo tanto, si la separación es menor de 0,2 micrómetros, no vamos a observar la separación de dos objetos en el microscopio. Esto se debe al tipo de luz que utiliza el microscopio de campo claro, que es luz blanca, que tiene longitudes de onda desde 400 a 700 nanómetros.
Estas fotografías nos muestran un embrión vivo y la multiplicación de un embrión de ratón partiendo de 2 células. Posteriormente, la otra fotografía nos muestra 4 células y la siguiente 8 células. Para hacer estas fotografías es necesario que el embrión esté vivo, por lo tanto no estamos fijando en parafina ni tampoco realizando fijación con solventes ni tampoco tinción. El inconveniente que tienen estas fotografías es que se observa o no se observa contraste, pero para ello hay microscopios que tienen mejoras y este es la microscopía de contraste de fase y la microscopía de campo oscuro. La mejora consiste en dispositivos que generan interferencia de la luz que llega a la muestra. De esta forma se pueden hacer la observación de estas células vivas y también el movimiento. Por lo tanto, se pueden hacer captura de imágenes y también películas. Estas fotografías muestran justamente el bajo contraste que tiene una observación en una microscopía de campo claro. Esta es la microscopía de contraste de fase, que lo que hace es utilizar un dispositivo, un anillo, que se pone en el objetivo del microscopio y esta interferencia de luz entonces genera un mayor contraste en la célula, pudiendo observarse compartimentos celulares y fíjense que hay un menor contraste en el entorno. Y en el caso del campo oscuro, la luz hace llegar desde los lados de la muestra, desde el costado, desde la periferia de la muestra y genera un mayor contraste en el entorno, pero también hay un contraste a nivel celular que permite una mejor observación. ¿Qué ventajas tiene esto? Evita artefactos, producto de las tinciones, de incluir las muestras o los tejidos en parafina y además hay una mejor resolución que la microscopía óptica. Revisemos ahora la microscopía de fluorescencia. Un microscopio de fluorescencia es un microscopio óptico convencional al que se le añade un adaptador de fluorescencia, el cual permite realizar observaciones de la muestra en forma convencional o con el contraste debido a la fluorescencia. Entonces la muestra se hace incidir con longitudes de onda de alta energía. Esto ya que las células van a estar teñidas o marcadas con una sustancia fluorescente. O también puede ser que las células sean fluorescentes debido a que naturalmente contienen un compuesto fluorescente. Los compuestos fluorescentes se denominan fluoróforos o fluorocromos. Esta micrografía muestra a cianobacterias, bacterias fotosintéticas, observadas sin una tinción, sino que con el microscopio convencional. Y esta otra micrografía corresponde a la incidencia de luz de alta energía sobre estas cianobacterias que, como les decía, tienen clorofila que es naturalmente fluorescente, entonces se observa un contraste debido a la fluorescencia de la clorofila. Y esto se debería entonces a que una vez que es absorbida la luz de alta energía, se libera luz de menor energía, que en este caso corresponde a luz del rango del rojo, que es emitida entonces por esta sustancia fluorescente, en el caso la clorofila. Y esto es detectado, ¿no es cierto?, por los canales de microscopio para la observación de la muestra. También los fluoróforos pueden unirse a ciertas estructuras celulares. Acá tenemos en esta micrografía la bacteria, un microorganismo Escherichia coli, y está teñida con DAPI, que es un compuesto fluorescente, entonces se observa el contraste y las bacterias
¿no es cierto? Hay una magnificación del tamaño de las bacterias debido a la emisión de la fluorescencia, en este caso el DAPI unido al material genético de la bacteria. La microscopía de fluorescencia también se utiliza para la detección de alguna proteína de interés a nivel celular o subcelular. Entonces, en este caso se utilizan las células fijadas a las cuales se les aplica un anticuerpo contra las proteínas de interés. Ahora, estas proteínas de interés van a estar marcadas con una sustancia fluorescente o fluoróforo. En este ejemplo, las micrografías de fibroblastos detectan, por ejemplo, los filamentos intermedios utilizando un anticuerpo específico para los filamentos intermedios. Esto significa que este anticuerpo solo se une a este tipo de proteínas y este anticuerpo está unido a un fluoróforo que emite luz verde. Otro anticuerpo específico para los microtúbulos que estaría unido a un fluoróforo que emite luz azul y un anticuerpo específico para las proteínas de los microfilamentos que tiene un fluoróforo que emite luz roja luego, como dijimos, de ser irradiado con longitudes de onda de alta energía. Por lo tanto, este tipo de técnica nos va a permitir detectar la localización y distribución subcelular de estas proteínas de interés. Y otra aplicación que tiene la microscopía de fluorescencia es la detección de agentes infecciosos en muestras de pacientes. Entonces, en este caso, los anticuerpos que se utilizan son anticuerpos específicos para proteínas de los patógenos o antígenos de los patógenos. Entonces, si en la muestra del paciente se observa fluorescencia, esto se debe a que el anticuerpo se estaría uniendo a esta proteína que solo está en el patógeno y por lo tanto corresponde a una infección por este patógeno. Algo importante es que este tipo de técnicas son muy sensibles porque de alguna forma la fluorescencia magnifica la detección. La microscopía electrónica de transmisión o MET es un tipo de microscopía que permite el estudio de la ultraestructura celular, así como la estructura de virus y también la disposición y organización de compartimentos subcelulares. Este utiliza unas de electrones que viajan en el vacío y las muestras para hacer secciones muy finas de células fijadas y teñidas. Las sustancias que se utilizan son ácidos ósmico, permanganato, sales de uranio, lantano o plomo, que son metales compuestos con altos pesos atómicos que desvían el haz de electrones generando contraste. Entonces, como les decía, esta microscopía permite el estudio de estructuras subcelulares que son densas a los electrones, observación de la ultraestructura celular, la estructura de virus, proteínas, con una alta resolución de 1000 veces más que la que tiene la microscopía óptica, una resolución de 0,2 nanómetros. Y la desventaja que tiene es que es de muy escasa profundidad, por eso es que se usan cortes de tejidos muy finos. Veamos, por ejemplo, cómo es el detalle de la ultraestructura observado con este tipo de microscopía para una bacteria.
este caso es una bacteria que tiene un tipo de pared y es posible con esta microscopía detectar la membrana plasmática, el espacio periplásmico y una membrana externa. También es posible acá observar el nucleoide o genoma de la bacteria. Y en el caso de células eucariontes, es posible con este tipo de microscopía distinguir, ¿no es cierto?, el núcleo, las vesículas de Golgi, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, los lisosomas. Existe otro tipo de microscopía, que es la microscopía electrónica de barrido. En este tipo de microscopio también se utilizan entonces unas de electrones, pero este es dispersado sobre células intactas y tejidas que están recubiertas por un metal pesado que puede ser oriplato, que es el que dispersa los electrones para dar el contraste. Se hacen varios barridos entonces con el haz de electrones, lo que va a permitir una mayor profundidad de foco en las imágenes en 3 dimensiones. Se puede lograr aumentos hasta de 100.000 veces y mucho detalle de la superficie. Tiene una resolución de 10 nanómetros y en general las micrografías son en blanco y negro. Acá podemos observar a la levadura Saccharomyces cerevisiae y en el proceso que se llama de yemación o gemación. Aquí podemos ver las células hijas de distintos tamaños en este proceso, que una vez que llegan a un cierto tamaño se separan y son liberadas. Y también acá en la superficie de la célula madre se puede observar las cicatrices debido a las anteriores gemaciones. Eh, También estas células mucho más pequeñas corresponderían a bacterias. Aunque, como les mencioné, este tipo de micrografía generada por este tipo de microscopio en blanco y negro, aquí se pueden observar color que este se puede aplicar a través de algunos software computacionales que no aumentan la resolución, solamente le dan un toque más artístico a las micrografías. Revisemos la microscopía con focal de barrido con láser. Este tipo de microscopía utiliza el láser como una forma de entregar luz para visualizar la muestra o espécimen. El láser es un tipo de luz de una misma longitud de onda y que se encuentra en fase y que se irradia como un punto focal de láser. Las muestras pueden estar marcadas con fluorescencia, ya sea con tinciones que se unen a ciertos componentes celulares, o bien pueden estar unidas a un anticuerpo que a su vez se va a unir a una proteína de interés. Entonces, el láser va a ser un barrido por la muestra seccionando ya sea las células o tejidos en diferentes planos. La luz que va a emitir la muestra, en este caso, va a ser capturada por un detector del microscopio que va a mantener el foco gracias a un diafragma. La luz que está fuera de foco o que desenfoca la muestra no queda incluida en las secciones. Y esto va a permitir entonces que estas secciones que son barridas por el láser permita el procesamiento de imágenes de la muestra en 2 y 3 dimensiones. Así se pueden observar las proteínas, por ejemplo, de citoesqueleto, la disposición de los cromosomas. Este tipo de microscopía tiene una resolución de 0,1 micrómetro
y gracias a que se mantiene en foco, y por eso dijimos que era confocal, las imágenes son mucho más nítidas que si hacemos una microscopía de fluorescencia o de epifluorescencia normal. Esta es una micrografía de un microorganismo unicelular, un paramecium, y aquí se muestran las estructuras proteicas que corresponderían a las vacuolas contráctiles que tiene este microorganismo y que le sirve para eliminar desechos desde el citoplasma. Revisemos una aplicación de la microscopía confocal en un estudio de coronavirus. Este estudio es reciente, fue publicado en la revista Science, una de las revistas más importantes a nivel mundial, en el año 2020. Este estudio muestra la infección a células del epitelio respiratorio humano. Se infectan células con el coronavirus SARS-CoV, que es el virus que produjo la epidemia en el año 2003 en Asia, y también se hace infección con el virus SARS-CoV-2, que es el que está produciendo la actual pandemia. Entonces, en este gráfico que muestra la cantidad de virus en el tiempo, luego de la infección, la producción de virus en el tiempo es máxima a las 96 horas para ambos virus. Y acá están la aplicación de la microscopía confocal, en donde tenemos estas células que están en cultivo del epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio va a tener células ciliadas, que en este caso están marcadas con verde, porque se usa, ¿no es cierto?, un anticuerpo que se une a la tubulina que está presente en estas células ciliadas en forma específica, y el anticuerpo tiene entonces un fluoróforo que emite luz verde, y por eso vemos células muy bonitas acá en color verde. Y también están marcadas las células caliciformes, que son las que están en azul. Las células caliciformes son células diferenciadas del epitelio respiratorio y que son las que producen moco. Y la infección viral se ve en las que están marcadas con rojo, puesto que se usa un anticuerpo específico de las proteínas de la cápside viral del virus, de la cubierta del virus, ¿no es cierto? Y estos anticuerpos que se unen a las proteínas de la cápside viral están marcados con un fluoróforo que emite luz roja. Entonces, en ambos casos tenemos que hay infección de las células, en este caso células epiteliales de vía aérea ciliadas, ¿ya? En este estudio se establece que ambos coronavirus no infectan las células caliciformes. Una de las técnicas microscópicas más recientes es la criotomografía electrónica o CRIO-T. Este tipo de microscopía electrónica fue desarrollada por Henderson, Frank y Dubochet, por lo que ellos recibieron el Premio Nobel de Química el año 2017. Este es el CRIO-T, este microscopio electrónico. Esta parte donde se muestra la zona donde conduce a los electrones en el vacío, y en esta parte va a estar la muestra, y acá tenemos una pantalla donde podemos visualizar el campo de la muestra. Bueno, una de las ventajas, cambios y mejoras que tiene la criotomografía es que justamente las muestras son criofijadas. Esto significa una hidratación en un hielo amorfo, ¿no es cierto?, que no va a cristalizar como normalmente conocemos el hielo. Por lo tanto, el aumento de volumen de las moléculas de agua cuando cristalizan no va a dañar los tejidos gracias a este tipo de cristalización. El grosor ideal de las muestras tiene que ser menos de 300 nanómetros, y las tomas de las imágenes de la muestra
se toman haciendo incidir las de electrones en distintos ángulos de inclinación, de tal forma que en cierta forma se va a seccionar estas imágenes que posteriormente se van a reconstruir en imágenes en 3D o en 2D por un análisis computarizado. Se va a poder observar la arquitectura subcelular de las células y también de tejidos in situ. In situ se refiere más que nada a que no hay que realizar tantos procedimientos ni embeber, por ejemplo, en parafina, ni fijar, ni teñir. Es mucho más natural la muestra. La resolución son de unos pocos nanómetros. Van a haber menos artefactos, por lo que les mencionaba, porque hay menos pretratamiento de las muestras a observar, generando una óptima preservación estructural de la muestra. Y lo que vamos a observar van a ser detalles a escala molecular y macromolecular. Veamos una criotomografía. Aquí estamos dentro de la célula, aquí está el núcleo, la membrana nuclear y parte del citoplasma. Y los detalles que nos permite observar este tipo de microscopía son, bueno, en esta zona tenemos el material genético, la membrana nuclear y se pueden distinguir, esta coloración ya es por el computador, ¿no es cierto?, a través de programas, se pueden distinguir los poros nucleares. Y en el citoplasma se distinguen los filamentos de actina y filamentos intermedios en rojo, y en verde estarían los microtúbulos. Y las esferillas celeste y en color café claro corresponden a la subunidad mayor y su unidad menor del ribosoma. Por lo tanto, estamos observando detalles a esta escala, que es más bien de macromoléculas, como son los filamentos, también los ribosomas, los complejos de poro nuclear. Esa es la ventaja de esta técnica. Les dejo para que luego respondan en base a la clase las siguientes preguntas de revisión. ¿Qué es una micrografía electrónica? ¿Por qué las micrografías electrónicas tienen mayor resolución que las micrografías ópticas? ¿Qué tipo de microscopio electrónico usaría para observar un grupo de células? ¿Con qué técnica se tomó la micrografía de la figura 1? Justifique su respuesta.